Hola, Ceci. Buenas tardes. Bueno, genial, genial que se escuche. Bueno, ¿cómo sienten que les fue con el parcial? Bien, supongo que bien. Bien. Bueno, les cuento, a mí me tocó corregir de todos el ejercicio número 2. Digamos que en líneas generales a la gran mayoría le fue bien con ese ejercicio. No, digamos, creo que en la práctica hemos resuelto ejercicios más difíciles que ese, que era acorde para un parcial de acuerdo a lo que fue la práctica. Y en la gran mayoría, bien, eran más de 100, no quiere decir que a todos, pero la gran mayoría les fue bien. ¿Le gustaría alguno que hagamos un repaso sobre ese ejercicio? ¿Alguno se quedó con alguna duda? ¿O prefieren que vayamos a la práctica del práctico 5 y 6? Yo prefiero prefiero los trabajos. Sí, yo también. Bien. La ¿Alguien más? profesora ya subió las resoluciones, así que... Sí, perfecto. Bueno, genial. Si a alguno les queda alguna duda sobre las resoluciones que nosotros planteamos, porque a veces hacemos algún paso de menos, bueno, nos pueden consultar en los foros, o nada, o en la próxima práctica, o en algún momento me paran y nos quedamos al final y lo vemos. ¿Sí? ¿Listo? Vayamos entonces a este práctico 5, que es lo que me están preguntando por ahora. Tengo consultas 4A, 5A y 7B. Así que vamos a arrancar con eso. Déjenme leerlo un segundo. Bueno, en lo que es el ejercicio 4A, nos dan dos vectores, ¿verdad? El vector A es menos 3t, 24, menos 1, y tenemos el vector B, que es igual a menos 1, 8, menos t. Bien, lo que tenemos que hacer es encontrar para qué valores de t el vector A es paralelo al vector B, y para qué valores de t estos dos vectores son perpendiculares. Bien, son dos cosas, digamos, no va a existir, no van a ser las dos cosas en simultáneo. Bien. Entonces, vamos a tener que plantear las dos condiciones, ¿sí? Noto un segundito otros que me están pidiendo. Entonces, ¿cuál era la condición para que estos dos vectores sean perpendiculares? ¿Cómo lo podíamos ver? El producto escalar es cero. Exactamente. El producto escalar tenía que ser cero. Esto pasaba cuando lo veíamos en el plano, y ahora en el espacio es lo mismo. Si nosotros hacíamos el vector A escalar el vector B, recuerden que lo podíamos anotar así, o lo podíamos anotar también como se llamaba producto punto. Cualquiera, depende de la bibliografía, va a ser cualquiera de estas dos notaciones. Si daba 0, significaba que A era perpendicular a B. ¿Bien? Entonces planteamos eso. Cuando resolvemos el producto escalar era multiplicar componente a componente. Es menos 3t, menos 1 me quedaba este, más 24 por 8, y después tengo menos 1 por menos t, me da más t. ¿Bien? Esto es igual a 0. Me queda 4t es igual a menos 24 por 8, paso el 4 dividiendo, ¿bien?
Esto me da menos 48. O sea, para este valor de t, es el único que existe, los dos vectores, el a y el b, van a ser perpendiculares. ¿Sí? Si quisiera, esto es análisis para que sean perpendiculares. Y para que sean paralelos, ¿cuál era la condición? Que el producto cruz debe cero. No. Si el De producto, que uno sea múltiplo del otro. perdón, el producto cruz podía ser 0, ¿está bien? Contiene la segunda opción que me dijeron. De que un vector sea múltiplo del otro. Exactamente. ¿Sí? Si en realidad se podría decir que un vector lo puedo escribir, por ejemplo, el a sea igual a un cierto número por el vector b. Si encontrábamos un valor de lambda para que esto se cumpla, significaba que eran paralelos. También podríamos hacerlo con el producto vectorial, pero me parece que es más complicado. Y esta es una herramienta que ya usábamos cuando lo resolvimos los vectores en el plano. Entonces, bueno, usar el camino más sencillo, vamos a intentar con esto. El producto vectorial también está bien, pero me parece más sencillo este camino. Entonces, ¿esto qué significaba? Menos 3t, 24 menos 1, podía ser igual a lambda por menos 1, 8 menos t. O sea, esta igualdad se va a respetar o se va a cumplir si la primer componente es igual a esta componente. O sea, si yo hago el valor lambda lo distribuyo, me queda menos lambda, 8 lambda, y menos lambda por t. Bien. Entonces, ¿cuándo dos vectores son iguales? Cuando son iguales las mismas componentes. Me queda menos 3t, la primera componente, tenía que ser igual a menos lambda. 24 tenía que ser igual a 8 lambda. Menos 1 era igual a menos lambda por t. Si se cumplen las tres condiciones en forma simultánea, en algún valor, ¿no? Cada valor que se cumpla eso, estas van a ser vectores paralelos. Entonces lo que podemos hacer es despejar para resolver este sistema. Tengo un sistema que tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas, o sea que podríamos intentar despejar. En la única ecuación que participa una sola de las incógnitas es esta, entonces podríamos decir de acá que lambda vale 3. Bien. Si lambda vale 3, podríamos venir, por ejemplo, a esta. Me quedaría menos 3 por t es igual a menos el valor de lambda que vale 3. Simplifico el menos 3 con el menos 3, y entonces me queda que t es igual a 1. Entonces, con las dos primeras ecuaciones, encontramos valor de lambda y de t. Lo que tendríamos que hacer es ver si con estos dos valores se verifica la última ecuación, ¿no? Porque se tenían que cumplir las tres en simultáneo. Entonces, menos 1 es igual a menos el valor de lambda, que es 3, que vale 1, y esto es un absurdo. ¿Bien? Significa que no existe ningún valor de t que permita que estos dos vectores sean paralelos. ¿Se entiende? Profe, tengo una consulta. Sí. A mí en el 4B me dieron, o sea, me dio valores para que sean perpendiculares y para que sean paralelos. Está Sí. mal, ¿no? No, ¿O está puede bien. ser? No ¿Está te puede bien? haber dado el mismo valor. Mientras sean No, valores no. distintos, sí. Ah, listo, Digamos, gracias. son dos condiciones independientes. Planteamos, por un lado, ¿qué tiene que pasar para que sean perpendiculares? Llegaste a una conclusión. ¿Qué tiene que pasar para que sean paralelos? Tiene que ser algo distinto, no podía ser la misma condición. Listo, gracias. Profe, yo los igualé. Por ejemplo, divido el primer término de cada uno de los vectores y digo Sí. que eso me tiene que dar las tres divisiones el mismo número. Sí, sería lo mismo. Entonces, pues cuando despejé t, las t me dieran distintas y por eso puse que era... Perfecto. bien. Sí. Ah, qué bueno. Es lo mismo que resolver este sistema, lo que hiciste. Lo hiciste en forma encubierta, si no le diste el formato con las llaves. Claro. Pero sería que acá el menos 1 lo pasé dividiendo,
Bien, acá también, o sea, lo que hiciste es lo mismo que acá, con otro formato, digamos. Pero es exactamente lo mismo. Bien, gracias. Bien, alguien me pregunta ahí por el B de este mismo inciso, es la misma condición. O sea, no cambia nada en lo que haya que resolver. ¿Está bien? O sea, tenemos que plantear, por un lado, el producto escalar sea 0, para que sean perpendiculares, y por otro lado, plantear esto del paralelismo. ¿Bien? Y en cada caso serían como incisos distintos. Ahí podemos sacar la conclusión, pero se resuelve el inciso A como el B de la misma forma. En cuanto al ejercicio 5A, que me preguntaban también. Bueno, el ejercicio 4, ¿alguna otra duda? No, Profe, bueno, ¿podés poner bien la hoja si le saco una captura de Dale. pantalla? Ahí. Sí. Es absurdo porque me queda -1 igual a -3. O sea, lo que hice es un 1 Digamos, en la última ecuación que hice, reemplacé a lambda por 3 y a t por 1. Son los valores que habíamos encontrado usando las dos primeras ecuaciones. Digamos, como el sistema tiene 3 ecuaciones, si solo con 2 me alcanzó para encontrar los valores de las variables, tengo que irme a la tercera ecuación y que se verifique. Perfecto. Bien. 5A. El 5A tengo como dato el módulo de menos U vale 3. Digamos, como U y B tienen un ángulo de 45, el coseno de θ, que sería el ángulo formado entre U y B, va a valer ¿cuánto? Raíz de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y me dice encontrar el módulo de B de modo tal que el vector U menos B sea ortogonal al vector U. Bien. Que sea ortogonal, lo mismo que decir que sea perpendicular. Entonces, bueno, acá repaso esto. El ángulo entre U y B, es 45 grados. Si a ese ángulo lo llamamos θ, hacemos el coseno de 45 y se traduce a que el coseno de ese ángulo es raíz de 2 sobre 2. Otra cosa puedo sacar de los datos. Si el módulo de menos U vale 3, ¿cuánto vale el módulo de U? Del vector U. 3 también. También vale 3. ¿Bien? El menos 1 lo que hace es cambiarle el sentido, pero no cambia el módulo del vector. Entonces ya tengo otro dato más. Digamos, finalmente la condición que me dicen es que si hago el vector U menos B, es perpendicular al vector U. Entonces, para verificar la perpendicularidad, decíamos, el producto escalar lo igualábamos a 0, ¿verdad? Y lo mismo que usamos en el ejercicio 4. Entonces, como acá tengo la resta de dos vectores, producto escalar con un segundo vector, las propiedades de producto escalar, que son las mismas, valían, o sea, las que valen en el espacio son las mismas propiedades para el producto escalar que habíamos visto del plano. Entonces esto lo podíamos ver como el producto escalar de U con U menos el producto escalar de B con U. ¿Bien? O sea, esta resta es como que se distribuye, hago U con U producto escalar menos B con U producto escalar. Cuando hago el producto escalar de un vector con sí mismo, lo que me da es el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Esto también estaba en las propiedades. Si no lo recuerdan, podrían ver que es el módulo del primero, es el módulo de U, por el módulo del segundo, también se llama U, por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Como es el mismo vector, el ángulo es 0, seno de 0 me da 1, se traduce en esto. ¿Bien? No estaba dado como propiedad directamente, si las recuerdan o las repasan. ¿Sí?
El producto escalar entre B y U, dijimos que era el módulo de B, por el módulo de U, por el coseno de θ, que era el ángulo entre los dos vectores. Bien. Entonces ahora ya podemos reemplazar por los datos. El módulo de U dijimos que valía 3, así que me queda 3 al cuadrado. Módulo de B es lo que tengo que encontrar. Otra vez, módulo de U3, coseno de θ, raíz de 2 sobre 2. Y acá despejo, calculo el módulo de B. ¿Entienden? En todos los incisos del ejercicio 5, lo que vamos a hacer es trabajar con propiedades de los vectores, de producto escalar, ¿no? De los vectores trabajando con producto escalar. ¿Alguna duda con esto? No. Seguimos. También me habían consultado del mismo el B. Trabajan, ya les digo, todos en forma similar. En el ejercicio inciso 5B, lo que decía es, tengo dos vectores, U y B, y verifican una condición, ¿no? Entonces la escribo la condición. U más 5B, si le calculo el módulo, elevado al cuadrado, menos 10, módulo de U, por la proyección del vector B sobre el vector U, eso da 26, módulo de U, al cuadrado. Esta es la condición, ¿no? Y a ver, ¿cuáles son los datos? El objetivo es probar, a partir de esto, que el módulo de U es igual al módulo de B. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? En este caso, fíjense que acá, cuando yo tenía el producto escalar de un vector por sí mismo, lo podíamos reemplazar por el módulo de ese vector al cuadrado. Ahora, esa misma propiedad podríamos aplicarla en sentido inverso. Tengo un módulo al cuadrado, podría pensar lo que es el producto escalar de U más 5B, producto escalar U más 5B. ¿Bien? O sea, lo que hicimos es la misma. Cuando yo, si conociera las componentes de U y de B, podría hacer esta cuenta. Esto es un vector. A ese vector le calculo el módulo y lo elevo al cuadrado. Eso es igual a que si hago el producto escalar entre ese vector por sí mismo. ¿Sí? Sería la propiedad que usamos en el 4A, pero recorrida en sentido contrario. Después teníamos menos 10, módulo de U. Tenemos que escribir la proyección de B sobre U. ¿Bien? La proyección de B sobre U, ¿cómo la encontramos? Como el producto escalar de U por B, dividido el módulo de U. ¿Bien? Lo que hicimos acá, esto, es esto. ¿Bien? Aplicamos la definición, la propiedad que vieron en la teoría. Igual. ¿Ok? Bueno, y ahora seguimos con las propiedades. Como cuando yo esto lo quiero reescribir, podríamos hacer distributivas. Y ahora lo que hicimos en el 5A, voy y vuelvo para mostrarles que son similares y es lo mismo. Cuando tenemos U menos B escalar U, hicimos distributiva. ¿Bien? Y lo convertimos en dos productos escalares. Acá como tenemos, si veo dos vectores y dos vectores, esto lo podemos reescribir como, hago este por este, de forma escalar, más 5B escalar U, más U, o sea, hice el primero, el segundo por el primero, hice este y este. Ahora hago el primero por el segundo, y después el producto escalar de los dos que están al final. O sea, como
cada vector estaba compuesto por la suma de vectores, acá me quedan 4. Menos 10 módulo, perdón, en este paso lo que podríamos hacer, tengo módulo de U dividiendo y módulo de U multiplicando, los puedo cancelar. Entonces me queda menos 10 veces módulo de U, perdón, menos 10 veces producto escalar U por B. Vamos hasta ahí. Y seguimos ahora. Esto que dijimos que era igual, el producto escalar de U con U. La propiedad que venimos usando. Módulo de U al cuadrado. Exactamente. Módulo de U elevado al cuadrado. Cuando teníamos un número multiplicando a uno de los vectores, lo podíamos sacar afuera. Bien. En el otro puedo hacer lo mismo. Cuando yo tengo un número real multiplicando a cualquiera de los dos vectores, lo puedo sacar afuera. Y en este caso, tengo uno en cada uno, o sea que sería 5 por 5, módulo de B, o sea, B, me adelanté. Saco el 5 de cada uno de los componentes, por eso me queda 5 por 5, producto escalar de B con B, menos 10 veces módulo de B. Creo que hay que ir trabajando con mucho cuidado con las propiedades para no enredarse, ¿sí? Y miran, acá tengo, el producto escalar era conmutativo, se dice. O sea, el producto escalar de U con B era lo mismo que el de B con U. O sea, esto tengo 5 veces ese producto escalar, lo sumo 5 veces más, me queda 10. Después resto 10 veces el mismo, fíjense que es el U con B con U con B y U con B. Siempre es el mismo producto escalar. Tengo 5. Sumo otros 5, 10, resto 10 se cancelaron. Bien. Ahora, este módulo de U al cuadrado lo voy a pasar restando, porque tengo 26 de este lado. Le resto. Está bien, acá adelante tiene un signo más, lo paso restando. No sé, en la hoja. Lo paso al otro lado restando. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué me quedó? 5 por 5 me quedan 25. Producto escalar de B con B es el módulo de B elevado al cuadrado. ¿Sí? Cuando hice esta resta, tengo 26 veces el módulo de U al cuadrado, le resto 1, me queda 25. Bien, y de este lado también tengo 25 módulo de B al cuadrado. Cancelo los 25. ¿Y esto qué significa? El módulo de B es igual al módulo de U. Puedo cancelar también los cuadrados porque sabemos que los módulos son valores positivos. Y ahí demostré lo que me pedía el enunciado. ¿Sí? Fíjense que siempre nos manejamos con las propiedades, todo lo resolvemos con las propiedades del de producto escalar. Y todo el ejercicio de este número 5 apunta a eso. Y son las mismas. Siempre esto, que producto escalar de un vector por sí mismo me da el módulo al cuadrado. El tema de cómo es la proyección de un vector sobre otro, la puedo, digamos, escribir en función a un producto escalar. Y las propiedades estas de distribuir, ¿sí? Bien. Si hay alguna duda, me van frenando, no hay ningún problema. Bien, alguien me pregunta el 7b, ¿sí? Y no tengo problema en explicarlo, pero quisiera saber cuál es la duda, porque ese ejercicio lo explicó Hernán en la clase pasada y está el video disponible. Por ahí hay algo que no quedó claro. Digamos, lo volvemos a hacer o contamos los lineamientos, pero quisiera saber más cuál es la duda de ese ejercicio. No me acuerdo quién preguntó. Ejercicio 7b.
Ok. Nicanor, mira, no tengo problema, yo te digo, míralo, y de última, cualquier duda, volvés y lo preguntamos, no hay nada que perdonar, lo mismo por acá o por el foro, no hay drama. Bien. Y el último que me preguntaron de este práctico 5 es el 2D, a ver qué duda quedó. Bien, ¿cuál es la duda con el ejercicio 2D? Profe, yo pregunté eso. Sí. No, porque yo vi que subieron, una compañera subió una resolución al foro y a mí no me da lo mismo. Quería ver Bien. cuál era mi error o cómo Bien. resolverlo. Pensémoslo así, el 2D. Dieron 3 puntos. Lo hago así en forma genérica, lo escribo el A, el B y el C. Van a definir un triángulo, ¿bien? Entonces, puedo dibujar el triángulo así. ¿Bien? Entonces, yo quiero saber, vamos, si encuentro el vector que va desde A hasta B, el vector B sería este, y encuentro el que va desde A hasta C. ¿Bien? Eso, digamos, te lo pedí en la primera parte del ejercicio, pero si no sé, las componentes de B menos las componentes de A, y tenés este vector. Las componentes de C menos las componentes de A, y tenés este otro. ¿Bien? Los ángulos interiores son estos. ¿Cómo encontrarías este ángulo? Con la temática que estamos viendo de vectores. Ese yo lo hice con la definición de producto escalar, que es el módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Y calculé el producto escalar. Primero formé los vectores, saqué el producto escalar y después calculé los módulos y así fui encontrando los ángulos. Perfecto, perfecto. Así se resuelve. ¿Bien? Y ahí tengo tengo que hacer lo mismo para cada uno de los ángulos. Tengan en cuenta, o sea, lo que hiciste es producto escalar de este vector con el AC, lo calculaste y además dijiste que eso es igual al módulo de la B, el módulo del AC, por el coseno de θ1. Y despejaste θ1. Perfecto, así se trabaja. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando quiero encontrar, por ejemplo, este ángulo, que vamos a llamar gamma, tengo que tomar los vectores, tengo que arrancar los vectores en C, o sea, tengo que tomar el vector CB, el vector CA. ¿Bien? O sea, el que va de C hasta B y el que va de C hasta A, para encontrar este. ¿Bien? Siempre quiero encontrar un ángulo interior, el origen de los dos vectores tiene que ser el vértice, el punto este que tenemos para formar el ángulo, ¿sí? Entonces, en lo que dio distinto, habría que revisar las cuentas. Un método es correcto. No sé si en la resolución que subió una compañera ya lo respondió Hernán, si no, la respondo yo mañana. Yo mañana los miro y les digo cuál podría ser la diferencia. Pero la forma de trabajarlo es correcta, ¿sí? Como algo donde podría estar un error es esto. Hay que tener siempre en cuenta que para encontrar el ángulo gamma tengo que usar vectores que arranquen en C. Y quisiera encontrar... Profe, perdón. ¿Puedo hacer Sí. una consulta? Por supuesto. ¿Puede ser que los extremos, si no sean el ángulo también, que se formen con los extremos del vector en vez de con el origen? Porque creo que estaban las dos opciones. Sí, porque, sí, digamos, les doy una regla general. Eso que vos me estás diciendo, si vos tomaras, digamos, entre AB y CB, vos me decís, si trabajaras con estos dos vectores, como este ángulo lo podrías sacar, eso me estás diciendo. Sí, porque como los vectores son libres, podríamos trasladarlo, y el AB lo ponemos A, bien, lo corremos hasta acá, y el CB lo corremos hasta ahí, vas a estar encontrando este ángulo. Es el mismo.
¿Sí? Y si nos diera negativo el arco, o sea, arco coseno de algo negativo, yo lo que hago normalmente es hacer el arco coseno de eso mismo, pero en forma positiva, y después hacer 180 menos ese valor, y ahí me suele dar el ángulo. No sé si es correcto o no. Claro, lo que estás haciendo, el tema es sí, cuando vos haces arco coseno, la calculadora te va a dar un resultado, digamos, el arco coseno de un número tiene dos resultados. El coseno, por ejemplo, es positivo en el primer y en el cuarto cuadrante, y es negativo en el segundo en el segundo cuadrante y en el cuarto. Entonces va a depender del ángulo siempre, ¿sí? Entonces, si vos tuvieras en el coseno, por ahí va a depender de la calculadora, porque además, digamos, no todas las calculadoras siempre te dan uno de los dos resultados. Unas te dan en el primero o en el cuarto, y otras del primero o el segundo. Entonces, como hagas la reducción, es una interpretación de eso, ¿sí? Pero bueno, como una verificación en este caso del triángulo, acordate que después la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180, ¿bien? Habría que verlo puntualmente. Cuando te quedó negativo, el arco coseno te dio negativo, seguro que está representando un ángulo del segundo cuadrante, que es donde es negativo, ¿sí? O sea, en esos casos hago 180 menos el valor positivo, digamos. Tendría que verlo sobre un ejemplo. Está bien, dale, no hay problema. ¿Sí? Gracias. No hay problema. Si no, mandame la consulta, subiré la consulta al foro y mañana te la respondo sobre un ejemplo, por ejemplo, para que no te quede duda. En el aire, te digo, cambian, digamos, no todas las calculadoras te dan las respuestas en el mismo cuadrante, digamos. ¿Sí? En el primero sí, todas. Algunas en el cuarto y otras en el segundo, es la otra alternativa. Sí, esta consulta que una compañera nuestra hizo en el foro es justamente de eso, que le había dado negativo. No sé si era de eso la consulta, pero se puede ver ahí que le había dado negativo y lo hizo como yo estoy diciendo ahora. Lo que le había dado negativo era el ángulo. Claro, digamos, el coseno de, claro. Sí, lo que estaba dentro del coseno, el ángulo. Perdón, el ángulo, bien, porque el coseno negativo implica que esté en el segundo cuadrante del ángulo. Sí, pues si digamos, es un vector así, y el ángulo que nos interesa es este, siempre es el que está el más chico, digamos. ¿Está bien? Si estamos dentro de este abanico de opciones entre este y cualquiera de estos, va a ser positivo. Ahora, si el segundo vector es más grande que 90 grados, bien, el coseno me va a quedar un resultado negativo. Del coseno. Claro, porque se pasa de cuadrante, en definitiva. Claro, en el segundo cuadrante el coseno da resultados negativos. Pero el coseno, no el ángulo. Claro, perfecto, gracias. Ya te digo, lo miro en el foro si no está respondido por Hernán, o insistan en la pregunta. Yo el foro lo voy a controlar mañana al mediodía, así que si mañana te suman alguna duda, la hacemos todas juntas. Bueno, gracias. Se me perdí quién me había preguntado ¿quedó claro? Martina. Sí, quedó claro. Bien. ¿Alguna otra duda del práctico 6D? Me preguntan. 6D. Bien. ¿Cuál es la duda con el ejercicio 6D? No sabía si tenía que hacer con la fórmula de base por altura dividido 2 y sacar los módulos o sea, armar vectores y sacar los módulos, o cómo era que hacerlo. Bien, dentro de las aplicaciones, ¿tuviste oportunidad de mirar el video de la teoría de la profesora? Sí, pero Bueno, por ahí no lo vi muy en profundidad todos los ejemplos. Capaz bueno, tendría que pegarle no otra estaba en los ejemplos. Bueno, tal vez en los ejemplos también estaba, pero digamos, en el de la teoría, digamos, ¿no? Donde ella resolvía, ahí podía haber algún ejemplo. Si vos, como una propiedad, dentro de las aplicaciones del producto vectorial, vos haces el producto vectorial entre dos vectores, bien, el resultado es un vector que es perpendicular a A y que es perpendicular a B. Pero si a ese vector le calculás el módulo, eso te da el área del paralelogramo. O sea, si tengo este vector, es mi vector A, y este es mi vector B, hago el producto vectorial entre A y B,
Eso le calculo el módulo, lo que me va a dar es el área de este paralelogramo. Bien, entonces, si me dieron 3 puntos, le pongo A, le pongo B y le pongo C al punto, ¿no? El B era vector. Si me dieron 3 puntos para que definan un triángulo, ¿qué podría hacer? Formo un vector, formo el otro, bien, el vector que va de A hasta B, el vector que va de A hasta C. Hago el producto vectorial, entonces hago el vector AB, producto vectorial con el vector que va de A hasta C. Le calculamos el módulo, y eso va a ser el área de todo el paralelogramo. Como necesito el triángulo, ¿qué hago? Lo divido por 2. ¿Sí? Listo, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda del práctico 5? Bien, vamos con el 6. El ejercicio 4 me preguntaron. Tenemos una recta dada en forma paramétrica, ¿no? Me dice, hallar las ecuaciones de los siguientes planos. O sea, el plano tiene que ser, en un caso, paralelo, y que pase por el origen de coordenadas, y me pregunta si es único, ¿está bien? Plano paralelo a la recta, y otro que sea perpendicular a la recta, ¿bien? Que pase por el punto E. Solo primero el B porque me parece más sencillo. Voy a encontrar un plano perpendicular a L, ¿está bien? Que pase por el punto P menos 1 es 0. Tenemos que tener claro esto. Cuando tenemos una recta, la podemos definir con un punto y un vector director. Bien, una recta, tenemos un punto y un vector director. Me da la dirección de la recta. En este caso sería el 1, 0, 3, sería el punto, y el vector director menos 1, 1, menos 1. ¿Sí? Este es el que llamamos vector director de la recta. Cuando queremos representar un plano, o definir un plano, lo que necesitamos es un vector que sea perpendicular a ese plano. ¿Bien? Ese vector lo vamos a llamar vector normal al plano. Si ese vector tiene componentes A, B y C, nuestro plano va a ser A por X, más B por Y, más C por Z, más D igual a 0. El A, el B y el C son las componentes de este vector normal. Si después tengo un punto, que también viene a ser un punto sub 0, lo voy a reemplazar en el X y Z, y puedo despejar D. O podría poner A por X menos X0, más B por Y menos Y0, más C por Z menos Z0, igualado a 0. O sea, el punto P sub 0 tiene coordenadas X0, Y0, Z0. Bien, de estas dos formas puedo encontrar la ecuación de un plano. O sea, ¿qué necesito? Un vector que sea normal al plano y un punto. ¿Sí? Entonces, digamos, como ya me dieron la recta tiene que ser perpendicular al plano, en este caso la recta podría ser la recta podría ser así. ¿Está bien? No. Y acá tiene el vector director. O sea, el vector que es el vector director de la recta va a quedar perpendicular al plano. O sea que lo podría usar como el vector normal. Lo que uso en este caso es el vector director de la recta, lo llamo o lo uso como normal al plano. ¿Sí? En este caso es menos 1, 1, menos 1.
salen de qué? Del número que acompaña al parámetro t. ¿Sí? Menos 1, que está multiplicando al t, más 1 y menos 1. ¿Bien? Y tenemos el punto, entonces me va a convenir usar esta ecuación. Lo que quiero hallar y va a ser menos 1 por x menos 1, este sería el x0, y0, z0. Más 1 del b, que sería, estos serían el a, el b y el c de la ecuación de recién. ¿Sí? Menos 1 por y menos 3, más menos 1 por z menos 1. Bien. Yo lo que hice fue poner todos los paréntesis como para que tengan claro cómo reemplazamos. Entonces, si esto lo paso en limpio, me queda menos 1 por x más 1, más y menos 3. Profe, Acá tengo. Sí, discúlpame que te interrumpa. no hay problema. ¿En Z no sería 0? O sea, Z menos 0, 0. sí, perdóname, copié mal. Di mal, tienes razón. Menos z me quedó acá directamente. Sí, tenés razón. Bien. Y acá tengo la ecuación del plano pi, que cumple con la condición. ¿Sí? Profe, una consulta. Entonces, sí. Cuando hacemos analíticamente los planos, las rectas en realidad, que ponemos L igual a X y Z en forma paramétrica, que Sí. hacemos T o lambda, ¿tenemos que poner T o lambda perteneciente a los reales Sí, como en R2 sí. o no? Sí, sí. Bien. No, Perteneciente a pregunto los porque la reales. profe tampoco lo había puesto, entonces digo, No, capaz sí, que ahora tiene no que lo ser. ponía. Si vos no, digamos, considerás los reales, estás tomando toda la recta. Si pudieras poner solamente los reales positivos, es como que tomás la semirrecta nada más. O digamos, diciendo, bueno, lo tomo entre menos 1 y 1, es un pedacito de la recta, sería un segmento. Bien, entonces, para considerar toda la recta, tenemos que aclarar lo que t pertenece a los reales. Copié mal, ahí puse mal el símbolo, t pertenece a los reales. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Es un buen hábito, o sea, hay que ponerlo siempre. Y así estén ejercitando, acostúmbrense a hacerlo. Yo lo omití, pero fue un error mío. ¿Sí? Entonces, si tenemos una recta, y está dada la recta, va a estar dada en forma paramétrica, ¿está bien? O en forma simétrica, pero podemos pasar a la paramétrica, y lo que la define va a ser un vector director, que va a estar en el mismo sentido que la recta. Y si tengo un plano, lo que lo define va a ser un vector que sea perpendicular al plano. Voy a tener muy claras esas dos ideas, y en base a eso voy a poder interpretar qué hacer con los ejercicios. En este caso me decían, la recta es perpendicular al plano. ¿Está bien? Como dibujamos, a 90 grados. Entonces, el vector director que está a lo largo de la recta también va a ser perpendicular al plano. Entonces lo puedo usar como vector director, como vector normal del plano, lo que planteo acá. ¿Bien? Esa condición. ¿Ok? Ahora, el inciso A me decía que pasara por el origen el plano que tengo que encontrar. ¿Bien? O sea, el punto 0, 0, 0 pertenece al plano. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué dato me da? Si yo tomo esta ecuación, ¿bien? Reemplazo por 0, reemplazo la x por 0, me queda a por 0, más b por 0, más c por 0, más d igual a 0, significa que el término independiente va a valer 0. ¿Bien? Del dato de que el plano pasa por el origen, va de la mano con decirme que el d vale 0. Y esto pasa siempre. Siempre que tenga un plano que pasa por el origen, el d vale 0. ¿Sí? ¿Cuál es la otra condición? Tengo que encontrar un plano, ¿bien?, que sea paralelo a la recta. O sea, podría dibujar la recta dentro del plano, por ejemplo, así paralela. Podría dibujarla acá arriba, no habría problema. ¿Bien? Entonces, voy a tener un vector director, en este sentido, y el vector, el plano que va a estar definido, es un vector normal. Habría que cambiarle 1 por 0 y darle vuelta a los signos a los otros dos. Bien, si hiciéramos eso, vamos a encontrar un vector que sea perpendicular. ¿Por qué? Porque el de la recta, que es dato, el vector director de la recta, que es dato,
sea perpendicular con el que yo quiero encontrar. Entonces la técnica es la que decía Jorge. Dos componentes cualquiera, les cambio el orden, a una le cambio el signo y a otra le hago 0. Esta es una técnica rápida de encontrar otro vector que sea perpendicular, ¿sí? Y así va a estar bien resuelto. La pregunta es único? ¿El plano que encontramos es único? No, ¿por qué? Porque pueden ser muchos vectores que pasan por la misma recta. Estoy buscando planos, ¿eh? No estaría por ahí la respuesta. No, me equivoqué. No hay problema, estamos para eso. ¿Alguna otra idea? Si es único o no. ¿No era porque no especifica dirección o sentido? ¿Cómo sería? Que por ejemplo los otros prácticos era único o no, si no se especificaba si era un sentido opuesto o una igual dirección. No va por ahí en este caso. Fíjense que yo tengo una recta, por ejemplo la lapicera. Este es el plano que quiero encontrar. Tienen que ser paralelos, pero este plano, si yo la hoja la pongo parada, también va a ser paralelo. O sea, tengo infinitos planos que van a ser paralelos a la recta. ¿Sí? Esto, digamos, dibujándolo es más difícil de ver porque la hoja tiene 2 dimensiones y tratamos de hacer una representación en 3. Si ustedes se ponen a jugar en el aire, digamos, trazan una recta y ponen un plano, ¿está bien? Por ejemplo, así el plano paralelo, digamos, sobre la cumple con la acción, paralelo a la recta. Si yo lo pongo parado, bueno, lo pongo en forma perpendicular a la mesa, también cumplo esa condición. Si lo he inclinado, también infinitos planos que van a ser paralelos a la recta. De hecho, todos nosotros podemos encontrar distintos. Va a depender de cuáles de esas 2 componentes intercambiemos. ¿Sí? Pero no es único el plano que voy a encontrar. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí. ¿Alguien le queda una duda? ¿Alguien le queda duda de que pueda ser único? O de esto que estoy diciendo no me cree, no quiero que hagan un acto de fe, sino que se convenzan porque lo pueden ver ustedes, digamos. Bien, haciendo un cachito mi cámara, a ver si por ahí los puedo ayudar así. Tengo un plano, ¿sí? Sigo con la cámara en un cachito. Tengo un plano y tengo una recta. Tengo esta recta, por ejemplo. Y si los pongo así, cumplo la condición. Este plano que tengo cumple la condición de que sea paralelo a la recta. Pero si yo el plano lo voy girando, son distintos planos y siempre quedan paralelos a la recta, nunca se van a cruzar. Podría ponerlo en forma vertical, tener la recta delante, ¿bien? Podría ponerlo así tipo de techo, mi plano, podría ponerlo de techo, ¿está bien? Esto es lo que me muestra que hay infinitas soluciones. A todas las inclinaciones del plano, puedo encontrar alguno, ¿bien? Que sea paralelo a la recta. Eso es que no es único, ¿ok? Yo creo que tenía dudas sobre si se puede expresar de forma paramétrica. ¿Plano? Sí. Los planos se pueden expresar de forma paramétrica, pero no lo vimos en la teoría. Entiendo que no, y en los ejercicios que vi ninguno lo pide. Claro, es que como la profe explicó ahí, lo hice medio sin pensar, tomé el vector director de la otra recta y lo usé para formar mi plano paralelo, digamos. Pero la profesora explicó, en los videos, yo los estuve mirando los videos de la profesora y ella no explicó dar un plano en forma paramétrica. Mostraba en la teoría al menos cómo quedaba. No, las rectas mostró cómo quedaba en forma paramétrica. Ah, pensé que eran los planos. No,
para definir un plano de forma paramétrica necesito dos vectores directores, llamémosle, al plano. Y los ejemplos no había ningún... Suena haber visto un ejemplo, o sea, tenga así, un t y además otra variable más y un lambda, por ejemplo, No, los dos... no. No, lo que estaba en la teoría eran rectas, y lo que hacía en un momento era despejar y encontrar las ecuaciones simétricas de las rectas. ¿Está bien? Sí, está bien. Las rectas se dan con un punto y un vector director. Si quisiéramos usar el plano en forma paramétrica, necesito un punto, dos vectores directores, pero eso no lo dio la profesora en la teoría. La respuesta es sí se puede, pero no lo necesitamos para ningún ejercicio, y creo que no está dentro de los alcances que eligió Carla para la materia, ¿sí? Sí, está bien. Gracias. Bien, a ver con cuál seguimos. Profe, ¿podríamos hacer el 3B? ¿Sí? Dice, la ecuación paramétrica de una recta, si existen sus ecuaciones simétricas, que pase por un punto y sea paralela a esta. ¿Bien? O sea, tiene que pasar por el punto menos 5, 0, 1, y tiene que ser paralela a la recta ¿bien? Bueno, ¿qué se te ocurre? O sea, para encontrar una recta, otra vez, perteneciente a los reales. Para encontrar una recta, dijimos que necesitamos un punto y un vector director. El punto ya es dato. Si la recta que quiero encontrar, vamos a llamarla L2, tiene que ser paralela a esta. ¿Cómo van a ser los vectores directores? La recta que voy a encontrar con esta. ¿Cómo van a ser entre sí? ¿Iguales? Van a ser paralelos. Van a ser paralelos y tomo el mismo. Digamos, no es que el vector director es único. Tiene que ser cualquier vector que esté a lo largo de la recta. Entonces tomo el mismo. Entonces, mi recta va a ser menos 5, 0, 1 el punto. La segunda parte es más 2 lambda menos lambda más lambda. Uso el mismo vector director. 2 menos 1, 1. Aclarando que lambda pertenece a los reales. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de la recta la armamos en forma directa, porque el punto era dato, el vector director uso el de la otra recta, ¿sí? Que tenían que ser paralelas. ¿Ok? Cuando me hablan de encontrar las ecuaciones simétricas, para encontrar las ecuaciones simétricas lo que tenía que hacer era despejar lambda en cada una de las ecuaciones. O sea, en la primera paso el 5 sumando, me queda x más 5, paso el 2 dividiendo y me queda igual a lambda. Si miro en la segunda, me queda menos i igual a lambda. Si miro en la tercera, me queda z menos 1 igual a lambda. Las ecuaciones simétricas es igualar las 3 veces el lambda, que es el mismo, ¿no? Estas son las ecuaciones simétricas. ¿Ok? O sea, siempre para pasar de la forma de la ecuación de la recta de la forma paramétrica a las simétricas, tengo que en cada uno de las tres componentes despejar lambda, después las igualo. ¿Sí? El enunciado decía si era posible, porque podría ser el caso de que en algunos de estos no aparezca lambda, que el componente del vector director sea 0. Entonces, bueno, depende de lo que Carla les explicaba en los videos, que depende de la bibliografía, algunos la toman como que existe y otros que no. Lo que nosotros hacemos es, vamos a suponer que uno de estos era 0. Entonces esa ecuación no la escribimos, usamos la simetría con las otras dos, declaramos al costado que i vale 0. O la variable que sea, ¿sí? Pero para pasar siempre de la forma paramétrica a
simétrica, en cada una de las tres ecuaciones, en la de X, en la de Y, en la de Z, despejo lambda, o T, la que sea, ¿no? El parámetro, después los igualo. Estas son las ecuaciones simétricas. Eso es todo de este ejercicio. ¿Está claro? Sí, sí. Profe, habíamos pedido el 1D y el 1E, no sé si... Sí, ahí está voy posible. hacia ahí. Sí, voy hacia ahí. 1D. Voy a escribir la ecuación de un plano que pase 1D. Que sea paralelo a este. Que pase por el origen de coordenadas, o sea, que pase por el 0, 0, 0. ¿Ok? Dijimos que si, digamos, a este plano lo estamos definiendo con un vector que es normal. ¿Cuál va a ser el vector normal a este plano? 5 menos 1, 3. Exacto. Tenemos el plano pi, tiene este vector. 5 menos 1 es como vector normal. Y me están pidiendo que encuentre otro plano que es paralelo a este. Tiene el mismo vector. Usar el mismo normal, exactamente, porque yo lo que necesito para definir este plano es un vector que sea perpendicular, que sea normal. Entonces elijo este. Entonces otra vez dejo 5 de x menos x0, voy a hacerlo en dos pasos, menos, voy a escribir el 1, que sería que acompaña acá, y menos y0, más 3 por z menos z0, igual a 0. Bien, acá usamos el dato de que sean paralelos para encontrar el vector normal. Y además me dieron como dato el punto, o sea, si reemplazo el x0 y 0, z0 por 0, ¿está bien? Esto me queda 5x menos y más 3z igual a 0. Y si querían usar lo que vimos antes cuando les explicaba esto de que pasaban por el origen, ¿está bien? Es directamente que el d va a valer 0. O sea que directamente podrían haber puesto 5x menos y más 3z igual a 0 y estaba bien. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Para el E1E que también me consultaron, paralelo al plano Z pase por este punto. Bueno. Si es paralelo al plano IZ, es paralelo a este plano. Sería el plano. Necesito un vector que sea perpendicular a él, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? O sea, este plano, el plano IZ, no es la ecuación, justo es un plano que tiene nombre, pero no es la ecuación de ese plano, ¿sí? La ecuación de este plano va a ser, la ecuación es x igual a 0. Bien. ¿Cuál sería un vector perpendicular al plano IZ? 1, 0, 0 puede ser. 1, 0, 0 podría ser. ¿Está bien? Tomo acá el 1, 0, 0. Si recuerdo que esta es la ecuación del plano, la puedo ver de acá. Fíjate que el que acompaña el x es 1, a y 0 y a z 0. Claro, por eso. Entonces, el normal, mi plano, el que quiero encontrar, va a ser 1 por x menos x0. Lo escribo todo, pero digamos, para que quede claro. Más 0 por y menos 2, más 0 por z menos 3, igual a 0. O sea que esto es lo mismo que decir que el plano x menos 1 igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a 1. Bien, esto no es necesario, hasta acá estaría bien. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, me dan un plano, me dice que tiene que ser paralelo, uso el mismo normal. Tengan cuidado con estos planos que tienen nombre, digamos. El
lo más común usar como vector normal sería el versor, ¿bien? En el sentido del otro eje, que no participa del nombre, digamos, una regla mnemotécnica o práctica, digamos, ¿sí? Y podría haber usado el 500. La clave es que el vector normal usamos el 100. La clave para que sea perpendicular al plano IZ es que estos dos valgan 0. A este le podría haber dado cualquier valor, no hay problema. Habitualmente elegimos 1 porque si esto después tenemos que usarlo para hacer otras cuentas, van a ser más sencillas. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien, y me preguntaban algo del ejercicio 2, déjenme leerlo. Profe, disculpa, igual si tomara valores de y, ¿no quedaría perpendicular igual? Tipo X, Y. ¿Valores para X y para Y? Sí. O sea, No. no me cuesta verlo cómo quedaría o por qué no sería perpendicular. Bien, mira, podrías pensar que, digamos, para llevarlo a 3D, pensar en la habitación, en una habitación de tu casa, digamos. Este punto es el piso. Este es donde sale una pared, este es el otro dibujo. Este es un lateral de la casa, es otro, y esto es la arriba, ¿no? Es una pared de costado, esta es la otra, y acá lo que tengo es el piso. ¿Bien? Si vos te pones un vector, podrías poner una lapicera apoyada en la pared, ¿bien? Para que sea perpendicular, el sentido de Y no se tiene que mover para ningún lado, ¿bien? El sentido de Z tampoco, por eso es que estos dos van a ser 0. ¿Sí? O sea, este plano es el plano y Z de nombre, tiene como ecuación X igual a 0. ¿Sí? Este plano, que es el plano XY como nombre, tiene ecuación Z igual a 0. Este otro plano tiene como nombre XZ, tiene como ecuación igual a 0. ¿Sí? Como analogía, cuando trabajamos con el plano, al eje X, ¿qué ecuación tiene esta recta? Igual 0. Igual 0. El eje Y, ¿qué ecuación tiene esta recta vertical? X igual 0. X igual 0. Fíjense, tiene un nombre, pero en la ecuación participa la otra variable. Tiene un nombre, en la ecuación participa la otra variable. Acá pasa lo mismo. Tiene un nombre y en la ecuación va siempre la otra variable. Para definir justo esos tres planos que son particulares, digamos. ¿Sí? Por eso reciben nombre. O si tomás el vector 1, 0, 1, no sería lo mismo. ¿Por qué? Imagínate que te moves 1 para este lado, 0 para acá, pero 1 para arriba. O sea, moverías 1, 0 y 1 para arriba. Entonces, este vector respecto de este plano va a ser perpendicular. Claro, pero por eso, ahí, perdón, re La idea es que nos podamos entender. Preguntame, si necesitas 100 veces, me preguntás 100 veces, no hay ningún problema. Claro, por eso, a mí lo que me confunde es eso, porque vos tomando valores de X y de Y, pero no tomando valores de Z, ¿no queda perpendicular? No, mira, vuelvo a intentar con mi pantalla, a ver si te lo puedo representar. Me vuelvo a ayudar. Imaginemos que este es el plano, ¿bien? Necesito un vector que sea perpendicular. Alejándome es la dirección esta, por ejemplo, de X. Y sea para el costado, me dijiste, le hago 0, pero Z lo muevo 1. Es el ejemplo que me dijeron ahí, por ejemplo, que sea 1, 0, 1. Entonces, me muevo alejándome, bien. Lateralmente, dijimos, no me muevo, pero me muevo en Z. Ya no quedó perpendicular. Fíjate que tengo un ángulo que no es de 90. No, claro, yo decía al revés, o sea, si no tomas valores de Z y te moves lateralmente. X y Y. Claro, ahí no Mira, sería. imaginemos que X lo muevo así y positivo hacia la pantalla. Somos valores de X y de Y. Entonces, este ángulo que estoy formando acá no es de 90. Mira, te lo giro para que lo veas.
Claro. Quedó en 90. Sí, ahí Te invito entendí. a que intentes lo mismo. O sea, a mí cada vez que me dicen un plano, agarro una hoja, justo acá tengo una tablita, y una lapicera, lo que sea, o como me dicen 2 rectas, tomo 2 lapiceras, o sea, mientras sea en el espacio, me ayuda a verlo, ¿sí? Te invito a que hagas lo mismo, que agarres, por ejemplo, agarrar una hoja, agarrar una lapicera como que sea un vector, y si, bueno, lo que yo propongo es variar solamente en 2 direcciones. Si movés en 2 direcciones, no va a quedar el ángulo de 90, ¿sí? Sí, está Recordemos bien. que el ángulo entre un vector y un plano va a ser siempre el menor ángulo, o sea, el que se forme. Para que sea perpendicular, lo mida contra cualquier lado, tiene que darme siempre 90 grados. ¿Sí? Está bien, gracias. ¿Sí? Ahora sí. Si persiste la duda, seguimos, no hay No, problema. no, está. Ahí entendí. Bien, ejercicio 2 queda, ¿no? ¿Verdad? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón por volver al ejercicio, pero aquí no veo Lo escucho muy mal, como con interferencia o una radio también. ¿Puede ser? ¿Puede ser ahí? ¿Está mejor? No, como si fuera en la tele, pues. No sé. No, la verdad es que hace interferencia. Ah. Te escribo, si no. Ahí no, ahí sí te escucho bien, ahora sí te escucho bien. No, en el 1B que acabas de hacer, recién en la clase teórica vimos que para que una recta sea paralela a un plano, el vector director de la recta tiene que ser perpendicular a la normal. Sí. Pero no debería ser perpendicular a... Perdóname, para el 1B me dijiste. 1B, el que hicimos hace un ratito. No, hicimos 1D, el 1D. Sí. Sí, pero no pedía paralelo, pedía perpendicular el D. Por eso, paralelo. Pero los 2 planos, acá estamos de 2 planos, no de 2 rectas. Bien, vos recién me dijiste que una recta, me hablaste de una recta paralela a un plano, y acá tenemos 2 planos paralelos, esa es la diferencia. Ah, está bien. Sí, ahora entiendo. Lo que vos dijiste es cierto, lo vale para recta y plano. Acá tengo 2 planos. Sí, me olvidé ese detalle. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ahora, sí, muchas Genial. gracias. Genial. Bien, del ejercicio 2, ¿cuál quisieran que hagamos? Por mí el primero, si es posible. Bien. Tenemos que analizar la intersección con los ejes coordenados y los planos coordenados de cada uno de los siguientes casos, ¿no? Entonces, analizar con los planos coordenados, o sea, digamos, cosas para cómo graficamos planos. Siempre lo que íbamos a hacer, o sea, un plano se extiende al infinito en las 2 direcciones, o sea, nunca lo vamos a dibujar completo. Entonces lo que solemos hacer es dibujamos lo que pasa en alguno de los octantes. Habitualmente, si se puede, de acuerdo a los valores del plano, en el primero. ¿Bien? En la gráfica, digamos, de cualquier función, en este caso un plano, si hay una de las variables que no aparece, lo que yo dibuje lo puedo extender a lo largo paralelo a las 2 que no aparecen. Por ejemplo, acá tengo z más 4 igual a 0, no aparece x ni aparece y. ¿Bien? O sea que este plano que voy a dibujar tiene que ser paralelo al eje x y al eje y. ¿Sí? O sea, este plano va a ser un plano horizontal. ¿Cómo lo puedo ver? Podría ser z igual a menos 4, bajo 1, 2, 3, 4, y voy a tener el plano acá abajo. Sería como si fuera, imaginemos que el XY es el piso, estoy en el cuarto subsuelo, digamos. Este es mi plano. ¿Bien? Dentro de tips, como para cómo dibujar, el plano es lo mismo, dijimos, que se va infinito en todas las direcciones,
y dijimos que la hoja sobre la que estoy dibujando tiene 2 dimensiones y quiero representar algo de 3 dimensiones. Entonces, por ahí, como para lograr el efecto visual de un plano, estas líneas las hago paralelas al eje Y y estas paralelas al eje X. Y lo que estoy dibujando es una parte del plano que está hecha para los X y los Y positivos, nada más. Está 4 unidades en Z igual a menos 4, sería en lugar del piso, en el cuarto subsuelo, sería una forma de decirlo. ¿Sí? Entonces, este plano, bien, si quiero ver la intersección con los dos ejes, con los planos que me pide, esta sería una intersección con el plano XZ. Bien, y esta sería la intersección con el plano ZY. Cuando me dice intersección con los ejes, solo intersecta con el eje Z. Bien, ¿cómo veo eso analíticamente? Intersección con los ejes. Si quiero ver la intersección con el eje X, tengo que hacer las otras dos variables 0. Y igual 0, Z igual 0. Reemplazo en la ecuación y ¿qué me queda? 0 más 4 igual a 0. Esto es un absurdo. ¿Qué significa? ¿Que no hay? No hay intersección con el eje X. Fíjense, coincide con lo que representamos. Si quiero hacer la intersección con el eje Y, tengo que hacer las otras dos variables igual a 0. Reemplazo en la ecuación que tengo y otra vez me queda 0 más 4 igual a 0. Es un absurdo. Otra vez, significa, es un absurdo lo que planteé, que era la intersección con el eje Y. Al eje Y no lo corta nunca, coincide con mi dibujo. Si quiero hacer la intersección con Z, tengo que hacer a X igual a 0 y a Y igual a 0. Entonces cuando reemplazo me queda Z más 4, o sea, en la ecuación del plano nunca apareció X y nunca apareció Y. Entonces no tengo dónde reemplazarlos. Después me queda Z igual a menos 4. Entonces, 0 de X, 0 de Y, menos 4, va a ser la intersección de mi plano con el eje Z. Es este puntito que grafiqué acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ahora, la otra parte que preguntaba el ejercicio era analizar la intersección con los ejes coordenados, que fue esto, era con los planos coordenados. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a usar lo que vimos recién. También esto que les decía. Intersección con los planos coordenados. Intersección con el plano XZ. ¿Bien? ¿Qué implicaba esto? Y valía 0. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿bien? Ahí por 0. ¿Qué me queda? Z igual a menos 4. Entonces, en el plano XZ voy a dibujar a Z igual a menos 4. Es esto, y es una recta horizontal. Y esta recta. Bien. Ahora otro, en el plano Z. ¿Qué significa esa ecuación? La ecuación, digamos, de este plano es que X vale 0. Cuando voy a reemplazar... Sí. ¿Pusiste Z igual a 4? Menos 4, menos 4, sí, me equivoqué. Despejé mal, o sea, siempre estoy haciendo el mismo despeje. Está bien, perfecto. Bien. Cuando voy con el plano YZ, o sea, con este, bien, la ecuación dijimos que era X igual a 0. Entonces, cuando voy a reemplazar, me queda Z más 4 igual a 0. Justo para este ejemplo no tengo X y no tengo Z en la ecuación. Otra vez, Z es igual a menos 4. O sea, en el plano Z, tengo que graficar Z igual a menos 4. O sea, en este plano, Z igual a menos 4 es esta recta horizontal. ¿Sí?
Cuando vamos el plano que me queda, que es el XY, es lo mismo que decir que Z valga 0, dijimos. Bien, que era el piso. Entonces, otra vez reemplazo la Z por 0, más 4, es igual a 0, y otra vez llegué a un absurdo. ¿Qué significa? El plano que es en cuestión Z más 4, no se cruza nunca con el plano XY. Coincide con nuestro dibujo, porque el plano XY dijimos que era como si fuera el piso, y el plano que tenemos en el problema es nuestro plano, digamos, como si fuera el cuarto subsuelo, te decía, porque habíamos bajado 4 unidades, paralelo al piso. Entonces nunca se cruza con el piso. Bien, esto sería ese análisis. Lo pueden ver así gráficamente, y esto sería hacerlo analíticamente. ¿Hacemos otro? ¿Les parece? Gráfico del B. Gráfico del B, sí. No hago todo el análisis porque es como similar a este. En el B, el plano es x igual a menos 2. Bien. Entonces, dijimos, me paro en x igual a menos 2, dibujo una recta paralela al eje Z y otra al eje Y, a los dos que no aparecen. Y este sería mi plano. ¿Está bien? Es paralelo al plano YZ, ¿bien? Lo corrido 2 unidades hacia atrás. Bien, lo que les decía hoy, siempre que tengamos una ecuación de cualquier función, ahora estamos trabajando con planos, pero esto que les cuento les va a servir más adelante también. Cualquier función, si en la ecuación hay una de las variables que no aparece, digamos, esa variable puede tomar cualquier valor, o sea, Z puede tomar cualquier valor, Y puede tomar cualquier valor, ¿bien? Entonces, por eso, digamos, el plano que tengo va a ser paralelo al eje Z y paralelo al eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, en el inciso D, la variable que no aparece es X, entonces voy a tener un plano que va a ser paralelo al eje X. ¿Sí? Si viéramos el D, ¿bien? Lo que podríamos hacer, dibujo en el plano YZ esta recta. O sea, despejo, digamos, podría tomar qué valores hacen que esto sea 0, digamos, le doy 0 a Y, me queda Z igual a 4. Bien, le doy 0 a Z y me queda Y igual 16. Lo hago fuera de escala, ¿no? Entonces trazo esta recta. Bien. ¿Qué dibujo? Para hacer el plano, hago a partir de este punto, paralelo al eje X, paralelo al eje X, y este sería el plano. Que tengo. Sí, desde mi punto de observación, esta parte del eje está tapada, bien, por cómo dibujé, y acá sería continua. Bien, es como que lo está tapando. Nunca lo va a tocar al eje X. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Y si, por ejemplo, tuvieran... a ver cuál podríamos... Bueno, en el C pasa lo mismo, no lo había visto. El inciso C, la variable que no aparece en la ecuación es Z. Entonces, lo que voy a encontrar ahí es un plano que es vertical, va a ser paralelo al eje Z. ¿Bien? Como podría graficar en el plano XY esa recta, y después hago 2 líneas al costado paralelas al eje Z, y lo tengo representado. La clave, digamos, dibujé la recta en el plano XY. Como técnica de dibujo, hago 2 rectas que pasen por esos puntos y que sean paralelos al eje X. Y para darle un corte, esto se va siempre a infinito, ¿no? Para darle un corte, esta línea la dibujo paralela a esta.
como para que me dé más noción de plano. Eso es como una técnica de dibujo o un acuerdo que hacemos como para entendernos mejor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si en este ejercicio tuviéramos que hacer las intersecciones con los ejes, iban a ser este punto, y van a ser este punto. Y con el eje Y no lo intersecto nunca. Y cuando haga la intersección con los planos, me iba a quedar esta ecuación, esta recta, esta recta, va a ser la intersección con el plano XZ. Esta recta iba a ser la intersección con el plano XY, y esta otra es la intersección con el plano Z, ¿sí? Voy a tener las tres rectas de intersección con los planos, o sea, a los planos los voy a cortar a los tres. ¿Alguna otra duda con el ejercicio 2? Bien, si no me equivoco, digamos, de los dos prácticos, ya no tengo ninguna otra consulta. Miro acá en los últimos mensajes, me queda una pregunta del parcial, la dejé para el final. Digamos, ¿alguien tiene alguna otra duda del práctico este? ¿Que quiera ver? ¿Sí? Bueno, hacemos así. Si no hay más dudas, paso a lo del parcial y bueno, si quieren quedarse a verlo, lo miran, si no, no hay, digamos, en cualquier momento se pueden desconectar, son libres, pero bueno, no hay más preguntas, ya quédense tranquilos que no vamos a seguir respondiendo más de esto, ¿no? ¿Les parece? Y quien me preguntó del parcial, o alguien que más que le interesa, sigue conectado, es Florencia, me parece que se llamaba. Sí, genial. Bueno, pasamos a lo del parcial entonces. Me has preguntado por el ejercicio 2B. Bien. Bueno. Estoy buscando la resolución que la tenía acá a mano, así no hago todo dos veces. Vamos con la resolución. Nos daban, en el ejercicio nos daban, identifique de qué cónica se trata, grafique e indique sus elementos, ¿bien? Y nos daban una ecuación. Entonces, lo que teníamos que hacer en primera instancia era completar cuadrados y llevarlo a alguna de las formas en que las podamos reconocer, ¿no? A ver cuál es la cónica. Nosotros siempre cuando le teníamos el x menos un desplazamiento elevado al cuadrado, la y menos un desplazamiento elevado al cuadrado, bien, después dependía si estaba sumado o restado, bien, o la y podía ser lineal, una podía ser lineal y la otra cuadrática, que era el caso de una parábola. Bien. Entonces, bueno, cuando está dado así, todo distribuido, no las podemos identificar cuál es, en principio. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos era completar cuadrados. ¿Qué me conviene hacer? Bueno, unir
entre los dos que tienen x y entre los dos que tienen y. Entonces, entre los dos términos que participa la x, saco el coeficiente que acompaña el x cuadrado siempre de factor común. Eso me quedaba x, me quedaba 9 por x cuadrado menos 6. ¿Bien? O sea, lo que hice fue, saqué factor común menos 9 entre esos dos términos. Después con los términos de y, entre este y este, saco siempre como el número que acompaña al y al cuadrado, al término cuadrático lo saco como factor común. Entonces me queda y menos 2i. Bien. Cuando completo cuadrados, me aparece un menos 9, ¿no? Porque decíamos, esto de completamiento cuadrado, quisiera creer que no hay dudas sobre eso. Pero bueno, hacemos un pasaje rápido. Este número, como tiene un menos, me indica que después voy a formar un menos. El 6x es el doble del primero por el segundo. Quiere decir que el segundo número va a ser 3, es el que ponemos acá. Pero hace que aparezca ese número al cuadrado restado. ¿Sí? Lo que yo hice fue completar cuadrados dentro de este paréntesis. Entonces, ese 9 que aparece restado también va a estar afectado por este 9 de adelante. En el término que depende de y me pasa lo mismo. El segundo número, una resta, o sea que ahí va a ir una resta. Esto es 2 veces el primero por el segundo, significa que el segundo número es 1. ¿Bien? Entonces ese número elevado al cuadrado, o sea 1 al cuadrado es 1, me aparece también restado. Esto es cuando armo el completamiento del cuadrado. Pero va a estar afectado por el 4. ¿Sí? Entonces por eso van estos corchetes que pusimos. Después hacemos distributiva, este menos 9 por el paréntesis, y el menos 9 con el menos 9 se hace más 81, lo paso restando del otro lado. El 4 por el paréntesis queda, el 4 por el menos 1 me da menos 4, lo paso sumando del otro lado. Y el 113 que también lo pasé sumando, esta cuenta me da 36. Viendo los dos términos, ¿no? Sería dividida todo, y si lo paso dividiendo acá me queda un 1. ¿Sí? Cuando lo paso dividiendo me queda 9 sobre 36, simplifico, me queda 4, 4 sobre 36, simplifico, me queda 9, y esta es la ecuación que teníamos que identificar. ¿Bien? Entonces, sí, eso que me estás comentando, varios de los que tuvieron el error fue eso. Entonces, ¿qué pasaba? Se podía llegar a una solución. O sea, lo que pasa es que no queda un número tan clarito como este, que el A vale 2, el B vale 3. ¿Bien? Depende de cómo hubieran trabajado además con los signos, un número que solía quedar eran 123, cuando simplificaban aparecían 41, pero pasa por ahí. Entonces, una vez que lo tenemos identificado, dijimos, bueno, uno de los términos que está al cuadrático es positivo y el otro negativo, era la hipérbola. Como el negativo es el que afectaba a la x, quiere decir que la hipérbola iba a ser vertical. 1 es en x, 1 en y, iba a ser el centro. Bien. La, como acá me quedó un 4, el a vale 2 y el b vale 3. ¿Sí? Entonces, por ahí, si vamos a construir la vuelta del gráfico, dijimos que teníamos 3 en x, 1 en y el centro, la valía 2, o sea que podría moverme, me muevo 2 para acá y 3 para arriba, 1, 2, 3. ¿Está bien? Este sería mi rectángulo que desde acá hasta acá tengo el A, que vale 2, y desde acá hasta acá tengo el B, que vale 3. ¿Bien? Dibujo las asíntotas. ¿Bien? Este va a ser el vértice, y tengo para dibujar, este va a ser el otro vértice, para dibujar la hipérbola. ¿Qué cosas eran importantes? ¿Qué cosas eran los elementos que estábamos hablando? Si quiero ver las ecuaciones de las asíntotas, el error más común era poner y es igual más menos b sobre a de x. ¿Bien? Esto era para cuando en la hipérbola el centro estaba en el origen. ¿Bien? Lo que corresponde acá es y menos y0, vale 1, es igual más menos 3 medios, que es el b sobre a, de x menos x0, que es 3. ¿Bien? Entonces, esto si lo trabajaban, le quedaba 3 medios de x
menos 3 más 1, la otra quedaba igual menos 3 medios de x menos 3 más 1. Estas eran las dos ecuaciones. Fíjense que estas rectas, que hay que dibujarlas porque son las asíntotas, ninguna pasa por el origen como esta que muchos plantearon. Siempre cuando van a graficar, lo que tienen que hacer es verificar lo que grafican ustedes coincide con lo que calcularon, o al revés. Primero porque les ayuda a encontrar errores. Si lo pasan por alto es que algo está fallando. O sea, no son conscientes de lo que están calculando respecto de lo que se grafica. Bien. Si todos entendieron que si este era el centro, corrían dos, cómo armar este rectángulo y trazar las asíntotas. Pero cuando iban al cálculo, en estas asíntotas que como no tienen término independiente, me están diciendo que pasan las dos por el origen. Y gráficamente ya se veía que no. ¿Bien? Entonces, esto era importante, marcar las dos asíntotas. Si aparte acá hacían la cuenta, también se veía que una daba 11 medios, que era esta, y esta creo que daba menos 7 medios. Coincidía, digamos, si le hacían un gráfico de escala con líneas particuladas, y en lo de las asíntotas. Así que necesitamos poner cuáles sean los vértices. El vértice 1, ¿cuál es? Desde acá subí 3. Este punto, dijimos que era el 3, 1. O sea que los vértices van a ser 3, 1 más b, o sea, más 3, que es el 3, 4. El vértice 2 va a ser 3, 1, o sea, en uno le sumaba el b y otro le restaba el b. O sea, el 3 menos 2. Y tenía que indicarlos y calcularlos. ¿Sí? Y además, tengo que ubicar los focos. Los focos iban a ser los puntos que estaban a lo largo de esta recta, por acá y por acá, por ejemplo. Bien, pero la distancia del foco al centro era c. Entonces, en este caso, c era la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, esto me daba raíz de 13. O sea que el foco 1 era 3 en x, y en y era 1 más raíz de 13, y el foco 2 era 3 en x, 1 menos raíz de 13. ¿Bien? O sea, desde acá hasta acá voy con raíz de 13 y marcaba el foco 1, desde acá hasta acá vengo con raíz de 13, y este es el foco 2. Y hacían la cuenta de este valor aproximado y lo graficaban, la escala que hayan usado les tenía que quedar, iba a estar bien, ¿sí? Y eso es todo lo que tenía el ejercicio. De la forma esta original, algebraica, toda desarrollada, completar cuadrados, identificar y poder, hablaba de los elementos. ¿Cuáles eran los elementos que hizo hincapié la profesora? Vértices, en las parábolas, vértices, los dos focos y las dos ecuaciones de las asíntotas. ¿Alguna duda con esto? En la gran mayoría, digamos, el inciso C, creo que en el 90% lo hizo bien, fue casi un regalo. Lo sencillo que era, y bueno, ahí les aprovechaban a tener una parte bien. Ese ya les digo, más del 90% lo debe tener bien. El inciso A, también la gran mayoría lo hizo bien. Los problemas surgían acá, o que no identificaban bien, algunos lo que le hacían era no hacerla, así a lo largo de y, sino a lo largo de x, o no calculaban bien esto que les comentaba de las asíntotas, ¿sí? Yo meteré, profe, ahí, sí, que en vez de dividir por 36, dividí primero por 4, sí, y me quedaba del otro lado un 9, y sí, ahí dije, bueno, como, no sé, y ahí no lo pude seguir, y después me vi que tenía que volver a dividir todo por 9. Sí, Y exacto. por eso te escribí, no pude, no sé qué te puse, no pude simplificar, algo así. Está bien, sí, no me acuerdo puntualmente ahora, pero sí, vi que alguien me había escrito. Sí, claro, digamos, si vos dividís por 9 y después por 4, es lo mismo que haber dividido 36 de una. Claro. A mí me parece que lo más sencillo es, cuando acá me queda una expresión, esta estructura, digamos, ya tengo un número por x menos otro al cuadrado, el otro con y al cuadrado, y acá me queda un número, este número lo paso dividiendo, yo acá omití un paso, o sea,
Estás dividiendo a todo, 36, después como en el numerador tengo una suma, o si tuviera una resta lo mismo, lo hago distributiva. Y ahí simplificás. Siempre en la estructura, ya sea de la parábola o de la elipse, lo que tengo acá al cuadrado, sea el más y la elipse o el menos con la parábola, o sea, tengo que tener la x con un 1 delante menos un x0. El y menos el y0. Acá no tengo que tener ningún número. ¿Sí? De este lado me tiene que quedar un 1. Entonces, todo esto que me queda acá, tengo que pensar como a al cuadrado, y todo esto que me queda acá es como b al cuadrado. Si yo tuviera así, 4/9 x menos x0 al cuadrado, esa parte tendría que pensarlo como x menos x0 al cuadrado sobre 9/4. ¿Bien? O sea, la es igual a 3/2. O sea, cualquier número que tenga acá multiplicando, lo tengo que poder reescribir abajo. Para identificar ya sea la elipse, la parábola o la hipérbola, delante del paréntesis que tiene la x o la y, tengo que tener un 1. ¿Sí? Sí, sí. No, si el otro encima lo hice todo bien, bueno, nada, me compliqué. Bien, otro error que pasó, que es mínimo. Acá, nos sacaban el -9, lo dejaban positivo, entonces les quedaba el centro del otro lado. Bien, es un error, pero no es tan grave si en base a ese error después siguieron resolviendo bien. No estoy al tanto, yo terminé corregido hoy en la mañana mi parte. ¿Ya le subieron las notas? Creo que todavía no me fijé. Ok. No. Profe, a mí lo que me pasó es que... Ay, perdón. No, de hablar. No, que en vez de hacerla así vertical, la hice horizontal porque no me di cuenta. Después, o sea, los datos los saqué bien, pero estaban mal. No sé eso cuánto me baja. Y bueno, depende de, ya te digo, si ese es el único error, pero ese es un error grave. Ya. No, ya sé. Está bien, o sea, a ver, no te sé decir en porcentaje ahora, pues tendría que verlo. Pero identificar cómo es clave. Es como algunos digamos, decían que era una elipse, también, eso, bueno, más grave todavía. Bien, o sea, ahí, digamos, si vos no identificás eso, bueno, el ejercicio, uno cuando distribuye qué va a considerar, bueno, analizar, llegar la ecuación bien, identificarla, después el tema de la orientación, y calcular los 6, digamos, los 2 vértices, los 2 focos, las 2 asíntotas, y representarlas bien. Entonces, como que bueno, se considera por partes, digamos. ¿Sí? Sí, está bien. Después que les publiquen las notas, cualquier duda sobre la corrección, o sea, somos humanos, nos podemos equivocar, nos consultan. O sea, tratamos de hacer siempre lo mejor posible, porque no nos gusta a ninguno equivocarnos, pero bueno, si tienen algo que no entienden, nos repreguntan, no hay ningún problema. Profe, perdón, una consulta. Sí. ¿La ecuación de las asíntotas no era A sobre B en ese caso? No, siempre es B sobre A. Porque acá me estoy corriendo, a dibujar el de las asíntotas, me estoy corriendo A, así B. Siempre es B porque sobre A. algo de eso había dicho la profe, o sea, al principio, que hubo como una contradicción con Hernán, y al final, nada, yo había copiado lo que había dicho la profe y había dicho que era sobre B en ese caso, pero no sé si habrá quedado así o lo habrán cambiado. No, es B sobre A. Listo, gracias. Perdón. Cualquier duda sí, consultalo con Carla, ¿sí? Listo, gracias. No hay ningún problema. A mí me pasó lo mismo y no me daban las asíntotas, entonces no la hice las asíntotas. Ok. Bueno, es solo una parte del problema. Yo creo que eso lo aplicaba cuando estaba el centro en el 0,0, digamos, porque después sí, Hernán lo que decía es que cuando estaba corrida la función no te servía. Creo que era algo así. No, lo del corrimiento es esto, lo que aparece acá. Claro, El ella no 0,0 te sirve esta. En Claro. realidad la genérica es I menos I0. Es como cuando ven la hipérbola o la elipse que ponemos X sobre A al cuadrado más I cuadrado, más I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esta me sirve solo para las elipses que están centradas en el origen.
pero forma genérica, x menos x0. Esto pasa para cualquier función, y menos y0. ¿Está bien? Ya el tema es similar al desplazamiento de funciones que vieron desde el nivel de educación media, o sea, en el curso de nivelación. O sea, el x menos x0 es un desplazamiento, y el y menos y0 es otro desplazamiento. ¿Sí? Entonces, cuando lo damos sin los desplazamientos es porque el x0 vale 0 y el y0 vale 0, o sea, se estaría centrado en el origen. ¿Sí? Digamos, a lo que recién dijiste, el origen o no origen, entra esto a jugar, que aparecen las coordenadas del centro en las ecuaciones. Claro, por eso digo, para mí, después Hernán había dicho eso, como que en general no nos servía, que había que usar con desplazamiento, como estás haciendo. Claro. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. a mí me quedó una duda que en realidad me olvidé preguntársela a Carla, creo, que todavía corregí el 3. Sí. Me daba dos funciones, e a la x y y igual 2. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué tenías que hacer para dejarme mirar lo que ejercicio es? era el 3 el último, había que sacar el perímetro. No me acuerdo la consigna, pero creo que Considere la región limitada por e a la x igual 2, x igual 0. ¿Está bien? Sí. Sí, tenemos esta región, igual e a la x, igual 2, x igual 0 es esta recta. Esta es la región. Sí. No sé, Sí. capaz que voy a decir una burrada. Aprovecha, acá no estamos evaluando. Yo hice, digamos, lo pensé como el perímetro de un cuarto de circunferencia. Bueno, es erróneo porque e a la x no es una circunferencia. La ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual radio al cuadrado, o x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a radio al cuadrado, digamos. Bien, es un error, te condeno, digamos, porque no es un cuarto de circunferencia, porque esto no es una parte de una circunferencia. Claro, como a mí el gráfico me quedó, y aparte lo hice así, de uno. Uno el gráfico lo hace a mano alzada, y no con, digamos, uno a hoja no debiera decir, esto es un círculo, así parezca que está hecho con una plantilla, ¿sí? Tendría que tener la ecuación. A veces hacemos esos abusos dentro de nosotros cuando damos los prácticos, y bueno, esta es una parábola, pero siempre que vea una forma de uno es una parábola. Claro, no, a mí me quedó más... Sí, pero es como, o sea, sí. Si tomás solo un pedacito, y tal vez puedas, vamos a suponer que lo hicieras con un programa de computación, tal vez puedas superponer la función e a la x una circunferencia muy particular, que en ese pedacito parezca que se aproximen, pero no va a ser igual. Nos había quedado, ya era una circunferencia en realidad. Bueno, ya era. Claro, y yo no sé por qué lo agarré para ese lado, y bueno, y dije el perímetro dividido en 4, y bueno. Bien. Bueno, no. Sí, entendí. ¿Está bien? O sea, este punto, o sea, si yo quiero esto, cuando quiero encontrar el perímetro vale 1, ¿verdad? Sería la distancia, este punto, esto es x igual 0, si reemplazo por 0, este punto es 1. O sea que voy desde 1 hasta 2, vale 1. Este valor sería 2 es igual a e a la x, ¿bien? Si quiero encontrar la intersección de esta recta, la función. ¿Qué significa? Bueno. Entonces, ¿qué es? X es igual al logaritmo natural de 2. ¿Bien? O sea que la distancia es acá, logaritmo natural de 2. Esta distancia vale logaritmo natural de 2, porque voy desde 0 hasta este valor. ¿Bien? Sí. Ahora, ¿qué tendría que encontrar? La longitud esta,
Lo hacía con la fórmula de longitud de arco. Claro, cuando todos empezaron a La hablar. longitud, la función y a la x, una x yendo desde 0 hasta el logaritmo natural de 2. Sí. Y después tenés que sumar las 3 dimensiones. Digamos, Bueno, los tres que calculamos, ¿no? El 1 logaritmo natural de 2, más, esos podés sacarlos directos de cómo hagas la representación. Pero sí la que había que hacer, que era la aplicación más directa a los temas que estábamos viendo, era la de la fórmula de longitud de arco con la integral. Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, tengo una duda, pero con el trabajo práctico número 6. Sí, decime, no hay problema. Con el 3D. Un segundo. ¿D de dedo? ¿O B de bueno? No, sí, el D. Dice, la ecuación paramétrica de las rectas pasa por este punto y es perpendicular al plano este. Bueno, si la recta es perpendicular a ese plano, yo para encontrar la recta necesito un punto, ¿lo tengo? Sí. Es el 2 menos 1, 2. Y necesito un vector que esté a lo largo de la recta. Como dato, me dieron un plano, y si me tengo el plano, el vector 7, 6, 5, es así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, este plano es 7 en X, más 6Y, más 5Z, más 4 igual a 0 o igual a menos 4, ¿bien? Entonces, el dato que me dieron es un plano, si tomo, digamos, los coeficientes es 7, 6, 5, es un vector que es normal al plano. Esto es el dato. Y me piden encontrar una recta que sea perpendicular al plano. Esta sería la L que yo quiero encontrar. Necesito un punto que ya lo tengo y necesito un vector que esté a lo largo de la recta. ¿Qué usarías? Usarías la normal y el punto que te da. Exactamente. Porque esta normal es paralela a la recta. Entonces me sirve. Entonces la recta L, X es igual a 2 más 7t, y es igual a menos 1 más 6t, z es igual a 2 más 5t, un t perteneciente a los reales. Bien. Si en cada una de estas ecuaciones despejo t, me queda 7 menos 2, x, paso al 2 restando y el 7 dividiendo. X menos 2 sobre 7. Si lo hago en esta, me queda y más 1 sobre 6. ¿Y es necesario hacerlo por parte de decir que el fragmento X es igual a T y así por fragmentos, o se puede directamente como estás haciendo ahora de igualar? ¿Despejarte en cada uno? Así, claro. Perdón. O sea, Porque... haber hecho así, es igual a x menos 2 sobre 7, t es igual a y más 1 sobre claro, 6. es un paso que se puede obviar. Sí, se puede obviar, sí. Ah, ok. Sí. Mientras en cada uno hayas despejado bien t. Ponele a todo esto si querés igual a t, pero así no hay problema. Estas son las ecuaciones simétricas. Van muy de la mano, o sea, es lo mismo escrito de otra forma. Pero sí, no habría problema. Gracias. Sí, digamos, en una instancia del parcial, yo escribiría despejo t de cada una de las variables, de cada una de las ecuaciones. Pasás a esto. Porque no te olvides que cuando venís a un parcial venís a demostrar lo que sabés, ¿sí? Entonces, como para justificar de dónde sale. Lo voy a hacer escribir más, pero escribís eso, de despejo t de cada una de las ecuaciones y pasás a esto. ¿Sí? Sí. Y me preguntan del 12.
¿Qué más? Tenemos este plano, ¿bien? Dice, duda de cómo se calcula la intersección en los planos. Bien, si quiero intersectar con el plano XY, dijimos que era hacer Z igual a 0. Entonces me queda 2X más 2Y menos 0 igual a 2. ¿Bien? Y de acá podría despejar, ¿está bien? Si quieren la ecuación, dividen todo por 2 y me queda X más Y igual a 1. Lo mismo que decir Y es igual a 1 menos X, por ejemplo. Y esta es la intersección con el plano XY. Si quisieran hacer la intersección con el plano YZ, es lo mismo que decir que X vale 0. Entonces me queda 2 por 0 más 2Y menos Z es igual a 2. ¿Está bien? O sea que te quedan 2Y menos Z es igual a 2. Esa es la intersección. ¿Sí? Si lo hicieran con el otro plano, con él me queda el XZ, lo mismo que hacer igual 0, me queda 2 por X, más 2 por 0 que queda 0, menos Z igual a 0. Esa es la intersección. ¿Sí? Cuando un plano intersecta con el otro plano, con cada uno de estos planos, me queda una recta en el espacio. ¿Sí? Si esto lo graficaran, lo que decíamos es, hago ahí y a Z igual a 0, para que se cumpla la igualdad es X igual a 1. Por ese punto va a pasar. Hago a X y a Z igual a 0 y me da Y igual a 1. Bien. Y lo copio acá de vuelta, 2X más 2Y menos Z igual a 2. Dijimos que hacíamos X e Y a 0, me da Y igual a 1. ¿Sí? Si hago estas dos 0, hago a Y y a Z 0, me queda 2X igual a 2, es lo mismo que X igual a 1. Si hago a X y a Z 0, me queda 2Y igual a 2, es lo mismo decir que Y vale 1. Si hago a estas dos 0, a X y a Y, significa que Z vale menos 2. ¿Bien? Profe, en donde marcaste X igual a 1, ¿no te confundiste o lo pusiste en Z igual a 1? Sí, tenés razón. Ahí está. Gracias. Vos sabés que no me estaba dando y digo que estoy cometiendo el error, perdón. Este es el 1 del X, este es el 1 del Y. Este es el menos 2. O sea que me queda este ahí. ¿Bien? Entonces, cada una de las rectas anteriores, esta recta, la intersección del plano XY, o sea, con Z igual a 0, esta, es esta recta. Bien. Cuando hago con X igual a 0, o sea, con el plano Z, me dio esta recta. Bien. Con el plano Z es esta. Y cuando hago con Y igual a 0, que es esta recta, sería esta. Bien. Esto hecho en forma analítica, y esto es lo que sería cuando lo vamos a graficar. ¿Se entiende? Bueno. En los últimos minutitos, ¿alguna otra duda? Profe, ¿el segundo examen es hasta este práctico? No lo sé. No, pero falta, no, es como el 10 de marzo, calculo que va a entrar algún práctico más, ¿eh? Sí, yo busqué y decía que hasta la clase del 5 del 3. Ah, tranquilamente, sí, estaba el cronograma tentativo. Bueno, ya casi estamos. Pues tenemos 6 prácticos hechos, son 7.
Aparte, fíjate que este práctico lo pueden hacer con la clase de hoy. Ahora, el lunes es el recuperatorio para el que le toque, el miércoles es 3 y el viernes 5. Queda todas, digamos, 2 clases la semana que viene. Va a ser hasta lo que entre ahí. Claro, no sabía que eran 7 trabajos prácticos. Gracias. Ok, no, yo tampoco, no me acordaba que eran 7, pero seguro que 6 no podían ser nada más. Lamento desilusionarte. Bien, bueno, estamos acá, les recuerdo, mañana cerca del, digamos, a partir del mediodía voy a responder el foro, así que si se ponen a practicar y quieren subir alguna consulta, aprovechen antes de ese horario, así les queda en el día respondida, ¿sí? No tienen que esperar hasta después de la próxima, digamos, de la próxima clase, ¿sí? ¿Cortamos acá entonces? ¿O a alguien le quedó alguna duda? No hay problema, la vemos. No, profe, me parece que no. Ok, bueno, terminamos acá. Nada, quedo atento, ya les digo, al foro, si tienen alguna duda, la corrección. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Nos vemos.